¿Qué harías si esta noche Dios te llevara para mostrarte el fin del mundo? ¿Estarías listo para enfrentar lo que viste o rogarías por otra oportunidad? Lo que voy a contarte no es una simple historia, ni mucho menos un sueño cualquiera. Soy Francisco, el Papa, y lo que viví fue tan real que me cambió para siempre. Vi el cielo abrirse frente a mis ojos, vi ángeles bajando para llevarse a algunos y dejando atrás a otros. Vi lágrimas de alegría y llantos de desesperación. Créeme, lo que Dios me mostró no es un mensaje cómodo, pero es urgente. Y si estás escuchando esto, quizás todavía tengas tiempo. No pude dormir aquella noche. Algo dentro de mí no me dejaba cerrar los ojos. Sentía el corazón inquieto, como si una sombra invisible caminara por los pasillos del Vaticano. Pero no era miedo, no era una pesadilla. Era un clamor silencioso que no venía de afuera, sino desde lo más profundo de mi alma. Sentía que el cielo quería hablarme. Me levanté en silencio. Fui a la pequeña capilla dentro de mis aposentos y me arrodillé frente al crucifijo. No hice una oración preparada. Solo dije en voz baja, con el corazón abierto: Señor, si aún hablas, háblame. Si tengo que ver algo, muéstramelo. Si mi alma necesita temblar, que sea ahora. Volví a mi habitación y me acosté con el rosario en la mano, apretándolo como un niño que teme quedarse solo. Cerré los ojos, pero no caí en el sueño. Fue más como ser arrebatado, como si el cuerpo se quedara atrás y mi espíritu comenzara a flotar. No vi túneles, ni nubes, ni ángeles con trompetas. Vi un campo inmenso, lleno de personas mirando al cielo. Y yo estaba ahí, con ellos. Todo era extraño. El tiempo no existía. El aire olía diferente, como si estuviera cargado de eternidad. No había edificios, ni cruces, ni estandartes. Solo una sensación de que algo muy grande estaba por pasar. Las personas no hablaban, pero todos sabíamos que el cielo estaba a punto de abrirse, y fue ahí, parado entre almas que no conocía, pero sentía como hermanos, que entendí: esto no era un sueño, era una advertencia, era una revelación. Dios me estaba mostrando el principio del fin, y mi deber sería contarlo. Lo primero que sentí fue un sonido ahogado, como si el mundo entero contuviera la respiración. No venía de ningún lugar en específico, parecía surgir desde el alma de la tierra. Nadie hablaba, nadie se movía, pero todos mirábamos hacia arriba, con una mezcla de temor y esperanza. Y entonces ocurrió. El cielo no se abrió como lo imaginamos. No fue una nube que se apartó, ni una luz que descendió. El cielo se rasgó, como si un velo invisible hubiera sido desgarrado desde lo alto hacia abajo. Una grieta de luz purísima cruzó los cielos, y de ella comenzó a brotar una presencia imposible de describir. No era solo luz, era vida, era gloria, era fuego que no quemaba, pero que hacía temblar todo dentro de mí. Sentí que mis rodillas se doblaban sin que yo las moviera. Quise hablar, pero no podía, solo podía mirar, y del cielo comenzaron a descender esferas de luz, grandes, majestuosas, resplandecientes como el sol, pero suaves como la voz de una madre. Cada una bajaba con dirección, con propósito, y yo supe, sin que nadie me lo dijera, que eran ángeles. Lo que más me impactó fue que no descendían para anunciar algo, venían a actuar. Cada uno bajaba sabiendo exactamente a quién buscaba. La multitud levantaba las manos y algunos comenzaban a elevarse, como si la gravedad se rindiera ante la voluntad de Dios. Era el arrebatamiento, y yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Quise gritar, quise correr, quise advertir a todos, pero no era necesario. Cada alma sabía lo que estaba pasando. Algunas lloraban con alegría, otras con horror, porque no todos eran levantados. No todos fueron tocados por los ángeles. Algunos solo miraban, paralizados por el miedo. Y ahí supe que esto no era una visión para emocionar. Era una verdad para despertar. Mientras veía a muchos elevarse en los brazos de los ángeles, algo me rompió por dentro, porque no todos subían. Algunos quedaban en la tierra, paralizados. No era porque no quisieran ir, era porque no fueron llamados. Vi a personas levantar las manos, llorando, gritando los nombres de sus hijos, sus esposos, sus madres.
Pero la respuesta era el silencio más desgarrador que he escuchado en toda mi vida. Una mujer, con la Biblia apretada en el pecho, gritaba: «Pero yo iba a la iglesia, yo oraba, yo servía». Y el ángel que descendía cerca de ella simplemente pasó de largo, no con desprecio, no con juicio, con tristeza, con una tristeza que no era de este mundo. Sentí que mi corazón se apretaba. No entendía por qué algunos eran tomados y otros no, hasta que lo vi. Vi a un hombre que conocía, un sacerdote, un predicador respetado, alguien que había caminado a mi lado por años. Estaba de pie, mirando al cielo, y no fue arrebatado. Lo conocía bien. Pero al mirarlo en ese momento, entendí que algo en él no estaba rendido, que había usado su ministerio como una máscara, que su fe era solo de palabra, no de entrega. Ahí, en ese instante, Dios me habló sin usar palabras. Lo sentí con fuerza en mi espíritu. No se trata de lo que haces, se trata de a quién perteneces. Y comprendí una verdad que me partió el alma. Muchos sabían sobre Dios, pero nunca conocieron a Dios. Muchos habían memorizado versículos, servido en templos, asistido a conferencias, pero jamás se rindieron. Nunca dijeron: «Aquí estoy, Señor, haz lo que quieras conmigo». Caí de rodillas, me sentí impotente. Quise correr hacia ellos, abrazarlos, despertarlos, pero no podía. No había vuelta atrás. El tiempo de la decisión ya había pasado. Y lo más doloroso no era que Dios los hubiera rechazado, es que ellos nunca dijeron sí, nunca entregaron su corazón. Y yo, que había pasado años hablando de misericordia, ahora veía con mis ojos el momento en que la gracia se retiraba, y solo quedaba la verdad. En medio del caos, de los gritos y del silencio que pesaba como un juicio, sentí que alguien se acercaba por detrás. No escuché pasos, no hubo sombra ni viento. Solo una presencia cálida, familiar, dulce. Me di la vuelta lentamente, temblando, y ahí estaba ella, mi abuela, no como la recordaba al final de su vida, frágil y encorvada, sino joven, radiante, con los ojos llenos de vida. No me dijo nada, solo me abrazó, un abrazo largo, profundo, eterno, y me quebré, no como líder, no como pastor, no como papa, sino como niño. Sentí que todo lo que alguna vez me dolió, todo lo que no supe cómo procesar, todo lo que guardé en silencio, se deshacía en ese abrazo. No hizo falta hablar, porque su abrazo decía: «Todo está bien, ya estás en casa». Lloré en sus brazos como nunca antes. Vi escenas de mi infancia pasar como un río, sus oraciones en la cocina, su voz cantando mientras cocinaba, sus manos sobre mi cabeza cuando creía que no la veía. Y entendí algo que jamás había entendido en la tierra. Cada oración de ella, Dios la había guardado. Cada lágrima derramada por mí no se perdió. Todo había sido contado en el cielo. Cuando me soltó, me miró con ternura y puso su mano en mi pecho. No hizo falta decir nada. Yo sabía lo que quería transmitirme. Aún tienes una misión y debes volver. Pero antes de irse, me sonrió con una paz que ninguna palabra humana puede alcanzar. Su rostro brillaba, pero no con luz, con plenitud. Y su imagen se grabó en mi alma como un sello de promesa. El cielo es real. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta jornada de fe y reflexión. Si te está gustando el contenido, asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo estas historias inspiradoras. No olvides darle like y compartir con tus amigos para que más personas puedan ser tocadas por estos mensajes. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que te rodean. Juntos, podemos difundir más amor y esperanza. Y allí nadie lleva consigo las heridas del mundo. Me quedé de pie, temblando. Sentí que Dios me acababa de mostrar cómo se siente ser perdonado sin condiciones, cómo es ser recibido sin necesidad de explicaciones, y pensé en todos los que aún no conocen ese abrazo. Supe que debía contarlo, porque nadie debería vivir, ni morir, sin saber que existe un lugar donde el amor lo cura todo. Después de aquel abrazo con mi abuela, me quedé inmóvil.
Miraba al cielo como un niño que no quiere que la fiesta termine. Pero entonces volví a notar el movimiento de las esferas de luz descendiendo una a una, con precisión divina. Eran ángeles. Lo supe sin duda. Cada uno bajaba con una paz imponente, pero con una autoridad que estremecía. Lo más impactante no fue su belleza, sino su propósito. Cada ángel sabía exactamente a quién buscar. No miraban a los lados, no vacilaban. Descendían, tocaban a una persona, y en el mismo instante, esa alma comenzaba a elevarse con dulzura. Algunos sonreían, otros lloraban de alegría. Era como si la eternidad los llamara por su nombre. Pero no todos fueron tocados. Vi a muchos levantar las manos, vi rostros que imploraban, vi rodillas en el suelo, y sin embargo, los ángeles pasaban de largo, no con desprecio, sino con tristeza, porque no todos tenían la señal. No todos habían rendido su vida antes de que el cielo se abriera. Sentí como mi pecho se apretaba al ver cómo muchos quedaban atrás, mientras rogaban por una segunda oportunidad que ya no existía. Lo que más me rompió fue ver a una madre gritando por su hija que había sido llevada. Se lanzó al suelo, suplicando, como si pudiera arrastrarse hasta el cielo. «Llévenme con ella. Por favor, llévenme también». Pero nadie la tocó. Ningún ángel descendió por ella. Y su llanto, ese llanto, aún retumba en mi memoria. El cielo no ignoró su dolor, pero tampoco podía retroceder. Yo caí de rodillas. Quería gritar, quería detener todo, quería pedirle a Dios que esperara un poco más, pero no había forma. El tiempo había llegado, y mientras las esferas de luz seguían bajando y llevando a los suyos, yo solo podía decir dentro de mí, «Señor, si me has dejado ver esto, es porque aún hay esperanza para los que están vivos. Aún hay tiempo para gritarles. Aún puedo decirles que el cielo está cerca y que no todos están listos». Todo parecía detenerse por un instante. El aire se volvió denso, como si el mundo entero aguantara la respiración. Yo estaba de pie, pero con las piernas temblando. La gente a mi alrededor ya no hablaba. Había un silencio absoluto, sagrado, y en medio de ese silencio se escuchó un sonido. No era humano, no era una trompeta de bronce, era una vibración que atravesó mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Ese sonido no venía del cielo, venía desde dentro del cielo. Fue como si el universo mismo hubiera soltado un grito de parto. No me tapé los oídos, no podía, estaba paralizado. Todos lo estábamos. Era la señal, la última, el llamado final. Y cuando ese sonido cesó, lo entendí. La puerta se estaba cerrando. Los ángeles comenzaron a descender más rápido. Su paz seguía intacta, pero ahora cargaban una urgencia distinta. No venían flotando, venían por última vez. Como si el reloj de la eternidad hubiera marcado el último segundo. Y yo sabía, sin que nadie lo dijera, que lo que no se hizo antes de ese sonido ya no se haría. Vi personas caer de rodillas. Algunas clamaban, otras simplemente gritaban sin saber por qué. Escuché a un hombre decir, «Yo ayudé a muchos, yo doné, yo era bueno». Pero el cielo no respondió, porque ya no era tiempo de argumentos, era el tiempo del cumplimiento, y no todos estaban preparados para enfrentarlo. Vi a muchos con los ojos desorbitados, como si recién entendieran lo que siempre habían ignorado, que no se trata de religión, sino de rendición. Yo, que tantas veces hablé de misericordia, de gracia, de compasión, ahora veía con mis ojos que también hay un límite, no porque Dios quiera cerrar la puerta, sino porque muchos eligieron no entrar. Y esa trompeta, ese sonido que aún siento en el pecho, fue el eco final del amor, esperando hasta el último instante. Y yo lo había escuchado. No podía callarlo. Después del sonido pensé que ya no podía sentir más, pero me equivoqué. Fue entonces cuando vi algo que me desmoronó por completo. El cielo comenzó a llorar. No con lluvia, no con palabras. Lloraba a través de los ángeles. Vi cómo algunos de ellos, al mirar a quienes quedaban en la tierra, bajaban sus rostros, y de sus ojos caían lágrimas que brillaban como fuego líquido. No entendía por qué lloraban hasta que miré a mi alrededor. Vi familias separadas,
Vi a una madre que se arrodillaba, gritando el nombre de su hijo que había sido arrebatado. Vi esposos buscando desesperadamente a sus esposas en la multitud. Vi a jóvenes preguntándose por qué sus amigos subieron y ellos no. Y entonces lo comprendí. El cielo no celebraba a los que se quedaban. El cielo los lloraba. Me quedé paralizado. Sentí que mi alma se partía en 1000 pedazos. Pensé en tantos que conocí, que alguna vez me dijeron, aún tengo tiempo. Ya me acercaré a Dios cuando esté listo. Primero quiero disfrutar la vida. Y ahora los veía allí, con el rostro pálido, los ojos perdidos, el alma congelada en arrepentimiento. No por falta de advertencia, sino por exceso de excusas. Un ángel se detuvo frente a un grupo de personas. No las tocó, solo las miró. Su rostro era de un dolor tan puro que me hizo temblar. Y fue entonces cuando escuché una frase dentro de mí, suave pero cortante. No fueron creados para quedarse, pero eligieron no venir. Caí de rodillas. No podía con tanto. Era como si el cielo entero estuviera gimiendo por cada hijo que decidió no regresar a casa. Yo, que había predicado sobre el perdón y la misericordia, ahora veía lo que pasa cuando se agota el tiempo. No había odio en el rostro de los ángeles, no había condena, solo había dolor. Un dolor tan sagrado, tan puro, tan desgarrador, que comprendí una verdad eterna. El amor de Dios no se retira en castigo, se retira con lágrimas. En medio de ese mar de llanto sagrado, de rostros rotos por la ausencia, de manos vacías que ya no podían aferrarse a nada, escuché una voz. No fue una voz del cielo, fue una voz dentro de mí, una voz que no usó palabras humanas, pero que cada fibra de mi ser comprendió. Y esa voz dijo, muchos lo sabían todo sobre mí, pero nunca me conocieron. Esa frase me quebró, como si alguien hubiese arrancado mi corazón de golpe. Recordé multitudes, recordé homilías, recordé personas que me abrazaban, que decían amarme, que citaban versículos con exactitud, pero que vivían con el corazón lejos de Dios. Recordé incluso a personas que caminaban conmigo, que servían conmigo, que hablaban de fe, pero que no conocían al autor de esa fe. Y entonces comprendí, el conocimiento no es garantía. Saber la Biblia, hablar de Jesús, defender dogmas, no reemplaza la intimidad, no reemplaza el momento en que uno cae de rodillas y dice, Señor, te entrego todo, haz de mí lo que quieras. Y miles, quizás millones, habían memorizado oraciones sin jamás rendirse en silencio. Vi gente que pensaba que estaba lista, pero no lo estaba, porque esperaban sentir el momento adecuado para cambiar. Esperaban una señal, una emoción, un milagro, y lo único que llegó fue el sonido final. El cielo no busca emocionados, busca rendidos. Y en ese instante supe que muchos no lo habían entendido, y que ahora ya no podían hacerlo. Lloré como nunca, me postré, y dentro de ese silencio divino hice una promesa que aún me duele repetir. Señor, si me dejas regresar, lo contaré. No lo adornaré, no lo suavizaré. Diré la verdad como fue, aunque no me crean, aunque se burlen, aunque duela, porque si solo una persona despierta a tiempo, valdrá cada lágrima de este sueño. Después de esa promesa, me quedé en silencio. El cielo seguía abierto, los ángeles seguían descendiendo, las lágrimas seguían cayendo, pero algo dentro de mí cambió. Sentí que una paz muy profunda comenzaba a envolverme, como un manto invisible que curaba desde dentro. Y ahí fue cuando entendí, yo no merecía ver todo esto. Lo que estaba viviendo no era un castigo, era un regalo inmenso, inmerecido. No por ser papa, no por llevar una sotana blanca, no por predicar ni guiar multitudes. Era un regalo de misericordia. Dios me había mostrado lo que millones no verán, me había permitido cruzar una frontera espiritual para que entendiera que la eternidad no es una teoría, es una urgencia. Y entonces, mientras procesaba eso, la atmósfera cambió. Una presencia descendió. No era como los ángeles, no era fuego, ni nube, ni figura humana. Era todo al mismo tiempo. Luz viva,
santidad que te arrodilla, amor que te desarma. Supe en lo más profundo de mi alma, era Jesús. No lo vi con detalles, no podría describir su rostro, pero supe, era Él, y sin que Él hablara, una frase invadió todo mi ser. Nunca tuviste que ser perfecto, solo necesitabas dejarme entrar. Al escuchar eso, me derrumbé. Todo en mí colapsó, mi cargo, mi orgullo, mis seguridades humanas, mis logros, mi historia. Todo se volvió polvo ante una sola mirada de amor. No fue juicio, fue gracia, y esa gracia me quemó, me purificó, me dejó sin excusas. Yo, que tantas veces hablé de Jesús, en ese momento me encontré con Él, y no como líder de la iglesia, sino como un hombre roto, rendido, necesitado, y entendí una verdad que quiero que todos escuchen. El cielo no se gana, se recibe, y solo los que se rinden lo alcanzan. Después de estar frente a esa presencia, me sentí más ligero, no porque entendiera todo, sino porque ya no cargaba nada. Las dudas, los errores, las veces que no supe qué hacer, los momentos en los que fallé a otros, todo se disolvió en esa mirada que no juzgaba, sino que restauraba. Y fue entonces cuando lo vi, mi hermano, aquel con quien en vida tuve distancias, silencios, heridas no sanadas. Lo vi venir hacia mí y sonreía. Esa sonrisa no era humana, era una sonrisa de cielo. Me abrazó como si nunca nos hubiéramos distanciado, como si todo lo que nos separó alguna vez ya no existiera, y yo me rompí. Lloré como un niño. No hizo falta pedirle perdón. No me reprochó nada, solo me apretó fuerte contra su pecho, y en ese abrazo entendí algo que nunca había entendido con palabras. El perdón en el cielo no es un trámite, es un acto de amor eterno. No se trata de recordar quién tuvo la culpa, se trata de celebrar que al fin nos reencontramos. Le dije entre lágrimas, «Te extrañé tanto». Y él no respondió con palabras, solo me miró como si dijera, «Ya nada de eso importa». Y ahí entendí, el cielo no guarda las heridas del mundo, el cielo no colecciona errores ni fallas, el cielo sana. Y supe que en ese instante no solo me habían perdonado, yo también había perdonado. A él, a otros, a mí mismo. Sentí que una parte de mi alma que estuvo rota por años se cerró, no con palabras, no con explicaciones, con amor, porque eso es lo que hace el cielo, cura lo que el mundo quebró. Y si existía alguna duda dentro de mí, en ese abrazo, desapareció para siempre. Después de abrazar a mi hermano, miré a mi alrededor. Vi rostros conocidos y otros que jamás había visto, pero que sentía como familia. No había barreras, no existía el de dónde vienes, ni el qué hiciste. Todos estábamos allí como hijos, hijos que habían esperado tanto tiempo para volver, y al fin estábamos en casa. Vi madres reencontrarse con sus hijos, esposas abrazando a sus maridos, niños corriendo hacia los brazos de sus padres, y ninguno lloraba de tristeza. Eran lágrimas de alivio, lágrimas de alguien que cargó demasiado, por demasiado tiempo, y al fin pudo soltarlo todo. Y fue en ese momento que comprendí. En el cielo ya no hay enfermedad, ni culpa, ni separación. Solo hay amor, un amor sin prisa, un amor sin fin. Vi a mi madre, y sus ojos estaban fijos en alguien. Me giré para seguir su mirada y ahí estaba ella, mi abuela, pero no como cuando la enterramos, frágil y cansada. No, ahora era joven, firme, llena de luz. Y al verla, mi madre cayó en llanto, no de tristeza. Era una alegría que no sabía cómo sostener. Mi abuela la abrazó tan fuerte que sentí que generaciones enteras fueron restauradas en un solo instante. Ese abrazo borró siglos de dolor. Curó heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Yo observaba todo, inmóvil, con el alma abierta, y entendí algo que no está en los libros ni en las doctrinas. El cielo no es hermoso por sus calles de oro. Es hermoso porque en él ya no hay más sufrimiento. Todo lo que una vez dolió, desaparece. Miré al cielo, que seguía abierto como una herida luminosa en la eternidad, y dije en silencio, «Señor, si este es solo un vistazo, no puedo imaginar lo que será la plenitud». Y supe entonces que mi misión
aún no había terminado, porque hay millones que aún creen que el cielo es solo una idea. Y yo estuve ahí, lo vi, lo viví, y ahora debo gritarlo, aunque el mundo no quiera oír. Mientras el cielo seguía derramando su gloria, sentí que una nueva presencia se acercaba. No era como antes, no traía prisa ni urgencia, traía intención. Era un ángel, no el más resplandeciente ni el más grande, pero apenas lo vi, supe que venía por mí, no para llevarme, sino para hablarme. No usó palabras, no lo necesitó. Con solo mirarme, sentí que algo dentro de mí despertaba. Una memoria que no era mía, pero que siempre me había pertenecido. Una sensación de que había nacido con una misión y que todo lo que había vivido me había preparado para ese momento. El ángel extendió su mano y cuando la tocó, una imagen invadió mi mente. Millones de personas, y todas esperando una señal. Vi sus rostros, algunos conocidos, otros no, pero todos tenían algo en común. Esperaban algo que los hiciera despertar. Y entendí con una certeza absoluta que esa señal era mi testimonio, que esta experiencia no era para ser guardada ni para ser admirada en silencio. Era una semilla, y debía sembrarla. El ángel me miró una vez más, y sin mover los labios, escuché claramente en mi corazón: no todos verán esto, pero si tú lo cuentas, muchos lo sentirán, y si lo sienten, volverán. Fue como un fuego dulce dentro de mí, una pasión que no tenía origen humano, una urgencia sagrada. No se trataba de predicar, no se trataba de convencer, se trataba de recordarles a todos que el cielo no está lejos, está esperando. Y fue ahí cuando supe que, aunque mi alma quería quedarse, mi espíritu tenía que regresar, porque lo más importante no era lo que vi, sino lo que haría con eso. El cielo me había recordado mi propósito, y ahora tenía una nueva misión: despertar a los que aún duermen, antes de que se cierre la puerta. Después de aquel encuentro con el ángel, volví a observar lo que me rodeaba. La luz seguía envolviendo todo, los abrazos no cesaban, las almas seguían elevándose, pero algo me llamó profundamente la atención. Vi personas que, en la tierra, nunca habrían sido consideradas dignas de estar allí. Gente rota, gente que el mundo habría descartado. Y sin embargo, allí estaban, sonriendo entre los ángeles. Fue como una bofetada a mi orgullo, a mis estructuras, a mis ideas religiosas. Vi a un hombre al que en vida muchos juzgaron como pecador perdido, y ahora lo vi levantado por un ángel, con una ternura que me desgarró. Vi a una mujer con marcas en los brazos, cicatrices de su pasado, pero su rostro brillaba como el amanecer, y me quebré. Comprendí en lo más profundo de mi ser que el cielo no premia méritos humanos. El cielo responde a corazones rendidos, a los que un día, quizás entre lágrimas, dijeron: Dios, ya no puedo más, pero confío en ti. Y eso fue suficiente. No la perfección, no la fama, la rendición. Y supe que miles, quizás millones, se sorprenderán al ver quiénes están allí y quiénes no. Recordé muchas veces en las que, desde el altar, traté de explicar la salvación como algo complejo, pero ahí, en esa visión, me di cuenta de que la salvación es tan simple que a los soberbios les parece inaceptable. No se trata de aparentar santidad, se trata de confiar en aquel que sí es santo. Y eso me dolió, porque yo también lo había complicado demasiadas veces. Caí de rodillas una vez más y dije en voz baja: Señor, perdónanos por hacer del cielo un club de élites cuando siempre fue un hogar para hijos. Y una voz suave, como brisa que acaricia el alma, respondió dentro de mí: Aún hay tiempo, pero no por mucho. Y supe entonces, más que nunca, que debía volver y contarle al mundo lo que nadie quiere oír, pero todos necesitan saber. El cielo seguía brillando, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Sentí una especie de presión en el pecho, no de miedo, sino de despedida. Era como si el alma supiera que el momento de regresar estaba cerca, y entonces, instintivamente, miré hacia atrás. Quería guardar una última imagen, un recuerdo eterno, una prueba de que todo eso fue real. Vi personas que conocía,
rostros marcados por lágrimas, y ahora iluminados por paz. Vi a hombres y mujeres que en la tierra lo habían perdido todo, ahora celebrando como si lo hubieran ganado todo. Vi a una anciana que besaba las manos de un ángel y a un joven con ropa rota abrazando a quien parecía ser su padre. Y en todos ellos vi libertad. Pero lo que más me impactó fue la mirada de los ángeles. Cada vez que uno entregaba una alma a la eternidad, sus ojos reflejaban algo sagrado. Te estábamos esperando. Esa frase no fue dicha, fue sentida, como si cada persona hubiese sido deseada, anhelada, buscada y finalmente amada, como si el cielo no estuviera completo sin ellos. Y entonces entendí por qué tantas veces en la tierra nos sentimos solos, ignorados, insuficientes, porque vivimos lejos del lugar al que realmente pertenecemos. El cielo es el único lugar donde nadie es un número, donde cada historia importa, donde cada lágrima cuenta. Y mientras absorbía esa verdad, una pregunta me atravesó como un rayo. ¿Cuántos aún no saben esto? Ahí, en ese instante, supe que mi tiempo allí había terminado, que lo vivido no era para ser disfrutado, sino compartido. Era una comisión. El cielo me dio más que una visión. Me dio una misión. Y cuando bajé la mirada, ya no estaba entre los ángeles. Estaba en mi habitación, temblando, llorando, sudando. Pero mi alma seguía allá. Y mi deber apenas comenzaba. Abrí los ojos con el cuerpo empapado en sudor, las sábanas pegadas a mi piel, el rosario aún en mi mano. Mi habitación estaba en completa oscuridad, pero algo en mí brillaba con una luz que no era mía. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón, pero no me había movido. Y lo primero que susurré fue: «Señor, lo entendí, tengo que contarlo». No pude levantarme de inmediato. El peso de lo vivido me aplastaba. No era físico, era espiritual. Era la responsabilidad de quien ha visto lo que otros aún ignoran. No fue un sueño cualquiera. Fue una advertencia, un llamado, un clamor del cielo. Vi el final, vi la gloria, y vi el dolor de los que se quedaron. No puedo callar. Pensé en cada rostro que vi llorar, en cada alma que fue tocada por la luz, y sobre todo pensé en los que no estaban allí, en los que aún creen que tienen tiempo, en los que se burlan, en los que postergan, en los que viven en la comodidad de su religión sin rendición. Ellos me duelen más que nada, porque todavía hay oportunidad, pero no por mucho. Me senté en la cama, aún temblando, y en medio del silencio de esa madrugada, escuché lo que parecía ser la voz del cielo en lo profundo de mi alma. Despiértalos, aunque solo sean 3, una madre, un amigo, un desconocido, despiértalos, porque pronto ya no habrá tiempo. Y desde ese día, nada volvió a ser igual. Ya no puedo mirar a las personas sin pensar en su eternidad. Ya no puedo predicar sin urgencia, porque el cielo es real, el arrebatamiento es real, y el tiempo se está acabando. Si escuchaste esto, si llegaste hasta aquí, no lo ignores. No digas qué bonito y vuelvas a la rutina. Esto no es emoción. Esto es verdad. No soy perfecto. No soy especial. Solo fui testigo. Pero ahora tú también lo eres. El cielo te está llamando. Y cuando se abra de nuevo no habrá tiempo para ensayar. Solo estarán los que dijeron sí antes del silencio. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Tu compañía y participación son muy importantes para nosotros, y estamos felices de compartir este mensaje de fe e inspiración contigo. Si te ha gustado lo que viste, asegúrate de suscribirte al canal para seguir viendo historias que tocan el corazón. No olvides darle like, compartir con tus amigos y comentar abajo qué te ha parecido el video. Juntos podemos difundir más luz y esperanza. Que Dios bendiga tu vida y la de todos los que te rodean. Nos vemos en el próximo video.